Gloria al Señor. No estoy predicando todavía. Romanos 8. Aleluya. Del 1 al 11. Compartan la palabra de Dios ahí. Sí, amén. Mire a su vecino, su vecina. Si es cristiano, pues dígale dónde está su Biblia. Si no es cristiano, pues ahí le pondremos a hacer llegar una Biblia, si lo desea, ¿verdad? Gloria al Señor. Y si es cristiano y todavía no tiene Biblia, pues usted me dice y le ordenamos una. Solo que me da los chavos para... Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, oiga bien, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué no hay condenación? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, oiga bien, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Puede sentarse. Pero no dejes de alabar a Dios. Amén. Gloria a Jesús. A lo mejor me voy a tomar unos 3 domingos, gloria al Señor. Unos 3 domingos para poder hablar desde el capítulo 8. Porque hay por lo menos de 3 a 4 mensajes en este capítulo. Amén. A ver, vamos a esperar que los muchachos y adultos se me tranquilicen, o si tienen que salir, pues con cuidado ahí. Amén. Gloria al Señor. Pero en este capítulo 4 hay, gloria al Señor, por lo menos de 3 a 4 mensajes. Sí, gloria al Señor. Y vamos a estar considerando este domingo, gloria al Señor, lo que es la liberación del pecado. El hombre y el ser humano, llámese quien quiera que sea, joven, dama, caballero, anciano, no puede liberarse solo del pecado. No puede. No puede. Este capítulo de Romanos nos da una descripción maravillosa de los beneficios que acompañan la justificación en Cristo Jesús. Gloria al Señor. La justificación. Dice el versículo 1, ahora pues, oiga bien, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo? Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos en Cristo? Usted está en Cristo, no hay ninguna condenación. Pero no es por el mero hecho de estar en Cristo, sino que uno tiene que someterse
sujetarse, obedecer y vivir de acuerdo a lo que describe Cristo en su palabra. Amén. Hay aleluya, hay una forma, hay un código en el cual usted y yo tenemos que someternos y vivir de acuerdo a como nos lo dice la bendita palabra de Dios. Ahora, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y oiga bien, los que no andan en algo, es algo presente continuo, que no andan. ¿Usted sabe conjugar los verbos? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos o ellas, ¿verdad? Gloria al Señor, ¿sí? El que no andan, los creyentes no andan conforme a la carne, ni van tras los deseos de la carne, porque son creyentes y están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, o sea que se someten, están sujetos, están sumisos al Espíritu, y el Espíritu los domina. Primeramente veamos que dice ninguna condenación. Vemos acá el tema de la justificación. Si usted lee el capítulo 7 de Romanos, no lo lea ahorita, lo lee después. Pero si usted lee el capítulo 7 de Romanos, en la cual Pablo habla y anda y le da, desglosa, aleluya, Pablo acerca de la justificación. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, oiga bien, no es por otra cosa, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora note, ¿cuál es la clave para ser justificado? Fe en Cristo Jesús. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. El hombre, el ser humano, podrá ser muy religioso, pero si no tiene a Cristo y no ha hecho las paces con el Señor, se ha convertido en un enemigo de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque el hombre no se sujeta a la ley de Dios, no se somete a la palabra de Dios. Y como no se sujeta, no se somete a la ley, a la palabra de Dios, anda como a él le da la gana, hace, vive, dice, piensa, se conduce, toma decisiones como a él le conviene o como él piensa que es lo mejor, pero no consulta a Dios, vive lejos de Dios, separado de Dios. Y si se le habla de Dios, hay algunos que hasta se enojan. O hay algunos que dicen, no me hables de Dios. Gloria al Señor para siempre. Entonces el hombre vive lejos de Dios, separado de Dios, se convierte en un enemigo de Dios. El pecado hace separación entre Dios y el hombre. Isaías dice, porque vuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y el ser humano. Vuestras iniquidades, el pecado, la desobediencia, la vida pecaminosa, ha hecho separación entre Dios y el hombre. Ahora, Pablo dice acá, justificados pues por la fe. Oiga, por fe nos acercamos al Señor, por fe venimos a Él, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos dice aquí que el único medio de salvación es a través de la justificación. ¿Qué es justificación? Justificación implica ese aspecto del perdón de los pecados. ¿Cuántos se ha enojado alguna vez usted con su papá o su mamá? Más de una vez, ¿verdad? ¿Sí? ¿Los matrimonios se han enojado alguna vez? Espero que no haya ninguno que esté enojado en este día, ¿verdad? Porque... ¿cuántos matrimonios no se enojan? Cuando hay un enojo de por medio, no hay esa relación, ¿verdad? No hay esa comunicación. El hombre se levanta, se cepilla. Si es que se mete de vez en cuando a la cocina, se hace un cafecito y no hay problema para hacerse el café.
porque no se le va a quemar el agua. Ni se le va a ahumar el agua, ¿verdad? No, y se hace el cafecito y se toma el café y un pedazo de pan y eso es suficiente y se va y se sale. No le habla a la mujer. O si sabe hacer un par de huevos, va a comer huevos toda la semana que esté enojado con la esposa. Y va a comer huevos bañados en aceite. Porque hay hombres que le ponen gran poco de aceite, los huevos nadan en el aceite. Hay un enojo. ¿Qué se necesita hacer para volver nuevamente a esa comunión? Reconciliarse. Pedir perdón. Humillarse. ¿No es verdad? ¿Quién a veces es el que lo hace? El hombre, la mujer. No es que ella comenzó, no es que él comenzó. ¿Quién quiere que haya comenzado? Hay que arreglar las cosas. Entonces, cuando el hombre vive en pecado y ha ofendido a Dios, ¿qué tiene que hacer el hombre? Tiene que acercarse a Dios a pedirle perdón para que Dios lo perdone. Eso significa justificación. Ese aspecto del perdón de los pecados, pero también, no solamente Dios perdona, sino que el hombre caído, perdido en el pecado, Dios lo levanta. Amén. Lo levanta, lo santifica, o sea, lo dedica para Dios, para Él mismo, lo renueva, aleluya, a la intimidad, a la relación íntima con Dios. Es como en los matrimonios, vuelvo nuevamente, cuando hay ese reconcilio, entonces el hombre se puede acercar tranquilamente, le echa el brazo a la esposa, le da un besito, le hace un cariñito y le habla cosas bonitas, pero cuando hay enojo, ni siquiera tiene el atrevimiento de mirarle a la cara. O los hijos de igual manera, ¿verdad? Cuando los hijos están enojados, los hijos se rebelan o le gritan, o por poco se le paran al padre. ¿Y qué es? O se le cuadra a la mamá también. ¿No? Sí, porque hay hijos que le han caído a golpe a los padres. Y cuidado, muchacho, muchacha, con levantarle la mano a papá o a mamá. Sí, no voy a hacer que tus días se vayan a ir acortando de a poco y ni cuenta te des. Porque eso es bíblico. Se honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Sí, joven, jovencita, hay que honrar a los padres. Bendito sea el nombre del Señor, para que sus días se alarguen. Ahora, note bien que Dios no solamente perdona, levanta, santifica, renueva, restaura al hombre a una relación genuina y verdadera por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús. Usted y yo jamás y nunca vimos a Cristo caminar, ni mucho menos estar colgado en el madero. ¿Por qué hemos creído en Él? Por fe. Por fe. Por fe. ¿Cuántos tienen fe? Amén. Aleluya. El domingo pasado yo preguntaba que cuánto se necesitaba para salir cada mes, ¿verdad? Y alguien me dijo que vivía por fe. Aleluya. Sí. Yo también vivo por fe. Yo tengo fe que mañana voy a llegar al hospital y me van a decir que no tiene trabajo. Yo tengo fe que mañana voy a levantarme al sonar la alarma y me voy a poder parar y voy a poder caminar. Yo tengo fe que después de haber tomado un tiempo para darle gracias a Dios por un nuevo día, me voy a vestir y voy a salir a la calle. Si es que no tengo ya prendida la troca, tengo fe de que al agarrar la llave y meterla en el switch, esa troca va a arrancar. ¿O no? Sí. ¿Quién duda de que la troca la vaya a arrancar cuando sale de su apartamento? Nadie, ¿verdad? Todos tenemos esa fe, esa seguridad de que al agarrar la llave, no está usted carrito,
switch, por favor, no me fallen por la fe. No, usted viene y mete la llave y le da vuelta y esa troca va a arrancar. Sí, bendito sea el nombre del Señor. Por fe, usted y yo hemos sido justificados. Por fe, gloria al Señor. Recuerde que éramos culpables de delitos y pecados. Hablo con los creyentes, éramos culpables de delitos y pecados. Éramos culpables. Pablo nos dice que debido a lo que Jesús hizo por nosotros, por la humanidad entera, la justicia de Dios, alabado sea el nombre del Señor, es dada a todo aquel que cree. Dios nos ha justificado por la fe. Bendito sea el nombre del Señor. La sentencia de culpabilidad es transformada en una sentencia de justificado, justificaciones, aleluya, y justificados por la fe en Cristo Jesús. Usted y yo somos perdonados por la fe. Qué bonito se siente cuando usted es perdonado, ¿verdad? ¿Cuántos disfrutan de ese perdón? ¿O han disfrutado de ese perdón? Como cuando usted se va y le ponen un ticket y va a la corte, se para frente al juez. Ahí no está, ¿verdad? Que ay, aquí truenan mis chicharrones. Aquí van a hacer lo que... No, allá uno está humildito, amado. Así es. Sí, va y se para. Y ahí está. Y está el policía, y está el... Si habla inglés, good for you. If you don't speak English, so tienes ahí alguien que te traduce. Y el que te traduce como que se pone sus moños, ¿sabes? ¿Cómo se declara a usted? Y que dice aquel que responde y que grita tanto y alza la voz donde quiera que va. ¡Habla recio! Culpable. Se te va la voz. Sí. Tú no sabes eso, ¿va? Ay, dale gracias a Dios. Que nunca Dios te permita llegar ahí. ¿Sí? Culpable, dice. Y cuando el juez te dice, bueno, ¿sabe que le voy a quitar este cargo? Va a pagar $50, pase allá al segundo, tercer, cuarto piso, vaya ahí y paga y ya está, resuelto el problema. Gracias. Y hasta ahí sí, Dios lo bendiga, le dice. Y se va, paga los $50. Dice, qué bueno. Y cuando sale, mami, gracias, me dice, porque oraste por mí. Bueno, sí se acuerdan, ¿verdad? ¿Sabe que un hombre me mandó un texto el otro día? Pidió oración acá. Y me mandó un texto y me dijo, pastor, quiero decirle que todo salió bien en la corte. Y lo veo el viernes y le digo, ¿todo bien? Me dice, gracias a Dios, todo bien. Bueno, qué bueno. Dios es bueno. Amén. Uno ha sido perdonado y uno siente aquella carga que se le quedó de encima cuando es perdonado. Cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo nos quita esa culpabilidad de nuestros hombros. Nos sentimos livianos, gloria a Dios para siempre, porque hemos sido perdonados, gloria al Señor. En Romanos 8:1, Pablo nos dice y le dice a usted, ninguna condenación hay. Viene aquí aquellos que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los creyentes, para los que estamos en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si somos uno con Jesús y Él es nuestra cabeza, no podemos ser condenados. Unidos a Cristo tenemos la garantía de escuchar con toda certeza el veredicto. No hay ninguna condenación para usted y para mí, porque estamos en Cristo. Usted no puede ahogar el pie mientras la cabeza está fuera del agua. ¿Verdad que sí? ¿Sí? No puede. Gloria al Señor. Nosotros estamos en Cristo. Él es la cabeza nuestra. Si nosotros estamos en Cristo, Cristo no puede ser condenado. Usted y yo no podemos ser condenados siempre y cuando nos mantengamos en Cristo. Nos mantengamos en Cristo. Gloria al Señor por siempre. Quizás deberíamos ver y considerar el otro lado de la moneda. La moneda tiene dos caras, ¿no es cierto? Sí, tiene dos caras. Entonces, si consideramos la segunda o la otra parte de la moneda, si no está o no estás en Cristo, si no has confesado a Cristo o aceptado a Cristo como Señor y Salvador de tu vida personalmente, hay condenación para ti.
Sorry, pero es la verdad. Para los que no están en Cristo, hay condenación. Si usted no ha confesado a Jesús como Señor y Salvador de su vida, y usted que me ve a través de las redes sociales de igual manera, no es lo que usted está pensando. No crea que nosotros nos creemos tanto y que solo nosotros somos los únicos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Si usted está en Cristo, gloria a Dios. Si está fuera de Cristo, hay condenación para usted. ¿Es duro decirlo? No es fácil, pero es la realidad. La verdad no peca, pero incomoda, dicen por ahí, gloria al Señor para siempre. Hay condenación para los que no están en Cristo. No es fácil hablar o decir estas cosas, pero hay que decirlas, enseñarlas, predicarlas, advertirle al ser humano que necesita convertirse, necesita rendir su vida a Cristo. Deje de amar el pecado, deje de amar la mentira, deje de amar la vanidad, deje de amar aquello que lo separa de Dios, deje de amar aquello que lo puede llevar a la condenación y ame, entregue, rinda, sacrifique aquello, aleluya, que le causa placer, aleluya, y venga el Señor y no esté más lejos de Él. Él ya pagó el precio en el Calvario. Él ya pagó el precio en el Calvario. Sí, ¿por qué no venir al Señor? Si no estás en Cristo y Cristo no está en ti y estás caminando en paz con la carne o en pos de la carne, no has escapado de la condenación. Aún todavía está el veredicto ahí encima. Culpable, 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 culpable. ¿Cuándo se quita esa culpabilidad? Cuando se viene al Señor, cuando se rinde la vida a Cristo. Cuando se rinde la vida a Cristo, es entonces que el hombre es liberado de esa culpa, de esa condenación. Aleluya. Es menester que cada creyente se pueda mantener en Cristo Jesús. Recuerde, somos nuevas criaturas. Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno, oiga, está en Cristo, ¿qué le pasa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Sí, si tuviésemos que evaluar la vida o el estilo de vida que llevábamos antes de conocer a Cristo, mira, amado, qué pena, ¿verdad? Vergüenza y tristeza da muchas de las veces las cosas malas que hubo o que uno estuvo haciendo antes de venir al Señor. Porque no eran cosas buenas. Era una vida de pecado, de maldad, de desobediencia, a veces hasta de inmoralidad. ¿Sí? San Juan capítulo 15, verso 6. El que en mí no permanece, dijo Jesús, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Una rama. Por ejemplo, no la quiero arrancar. Pero si yo quitase, ¿verdad? O quebrase esta ramita del tronco que está también ahí abajo, se seca. ¿Qué es lo que hace que tenga vida? Que esté conectada al tronco, que esté recibiendo agua. ¿Por qué se secan los evangélicos? Aleluya. ¿Por qué se secan los evangélicos? Aleluya. Porque se separan de la vid. Amén. Se separan. Usted no ha visto que cuando llega el tiempo de la nieve, hay una nieve que es bien pesada, ¿no? Y están las ramas de los árboles ya con hojitas por ahí por el mes de abril, terminando abril, entrando a mayo, tan verdecitas ya las hojitas, y de repente se viene esa nevada de la nieve bien pesada y las ramas se cargan de nieve y las ramas se quiebran. Y al quebrarse la rama y uno no lo jala definitivamente, aunque esté todavía ahí, pero esté así, ya no está recibiendo 100% de vida. No, porque ya está desgajada. Está desgajada. Y al estar desgajada se va a ir muriendo y se va a secar. Y lo que hacen es que lo arrancan, lo echan al fuego y arde.
Y es lo que le pasa a muchos evangélicos, que no permanecen en el Señor. Usted y yo necesitamos permanecer en Cristo. No podemos estar o vivir separados del Señor. Recuerden, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Recibimos esta gloriosa declaración de la corte de Dios. La recibimos, y aunque merezcamos condenación, la recibimos porque Jesús llevó la condenación que merecíamos, y nuestra identidad se encuentra ahora en Él. Nosotros nos identificamos con Cristo y Cristo con nosotros, porque estamos en Él y no hay ninguna condenación. Versículo 2 y versículo 3 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, oiga bien, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fuimos liberados del principio del pecado y de la muerte. O sea, la ley del pecado, del poder y de la potestad del pecado y de la muerte. Estando y viviendo en la carne, nuestros deseos pecaminosos son y eran más fuertes que nuestras intenciones. ¿Cuánta gente hay bien intencionada? ¿No? Si hay gente con buenas intenciones, sí los hay. Sí. Sí. Hay cantidad de gente bien intencionada. Pero el ser o el tener buenas intenciones no significa, aleluya, que va a ser siempre lo bueno. No significa que va a ser siempre lo bueno. No, gloria al Señor para siempre. Estando y viviendo en la carne, nuestros deseos pecaminosos son y eran más fuertes que nuestras intenciones espirituales. Y por lo tanto, estando en la carne, estamos condenados a muerte. Condenados a muerte. Nuestra esclavitud del pecado ha sido superado por el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Mire lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 6, versos 17 y 18. Vea lo que dice Pablo ahí. Pero gracias a Dios, dice Pablo, que aunque erais esclavos del pecado, oiga bien, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Si ve el verso 22, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación, y como fin, la vida eterna. Recuerde, usted y yo teníamos culpabilidad. ¿Por qué? Porque había una ley del pecado y de la muerte en nuestras vidas. Pero más sin embargo, hemos sido libertados. Hemos sido libertados. Como lo dice Pablo ahí en los versículos 2 y versículo 3. Dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Como dijo el poeta: muertos no son los que yacen en una tumba fría. Muertos son los que andan por las calles, ¿sí?, respirando, trabajando, gastando y malgastando, pero muertos espiritualmente. Hay mucha gente que anda caminando afuera, pero espiritualmente no tiene vida. Está muerta espiritualmente. Si Dios a usted y a mí nos ha dado vida, nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria al Señor. La libertad del creyente proviene de la encarnación de Jesús, de su obra como carne de pecado y de la intervención del Espíritu Santo que proporciona vida. Gloria al Señor. Hemos sido librados del dominio del pecado. Gloria al Señor. Y somos librados de la ley de la muerte. El pecado y la muerte ya no tienen poder. Ya no tienen poder duradero contra el creyente. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo esa ley del pecado y de la muerte. Ahora hemos sido libertados por el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Ahora usted y yo tenemos vida. Separados de Dios, bajo la ley del pecado y la muerte, el pecado dominaba nuestras vidas. ¿Y cuál era el fin de vivir en pecado? La muerte. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Romanos capítulo 6, verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Esa es la consecuencia. Ese es el pago que da la vida de pecado. Gloria al Señor, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, o sea, el regalo de Dios para el ser humano es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Él nos ha dado vida, nos ha libertado del dominio del pecado y de la muerte. Romanos 8:1 nos dice que somos libres de la culpa del pecado. Romanos 8:2 nos dice que somos libres del poder del pecado y de la muerte, y ya no hay más condenación. Recuerde, el que aún todavía, el creyente, gloria al Señor, porque hay muchos, amados, que aún se consideran, a pesar de que están en Cristo, se consideran que todavía son esclavos del pecado. Pablo dijo, ¿qué pues diremos a esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ay, es que Dios es tan amoroso, tan grande, que yo puedo estar peque y peque, y el amor tan grande de Dios. No es así, amado. No es así. No, gloria al Señor. ¿Qué pues? ¿Vamos a seguir pecando para que la gracia abunde? No. Porque un solo sacrificio fue dado por el pecado. Sí. Dice que aquel que vuelve a pecar y está pecando, ¿qué más? Sacrificio. Dice Hebreos, si hubo un solo sacrificio. Y ese sacrificio lo hizo Cristo en la cruz de Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Si no hay más sacrificio, más que hacer. Porque Cristo, no vamos a estar crucificando a cada rato a Cristo, clavándolo en la cruz. No. Sacrificio fue una sola vez. Una sola vez. ¿Qué tiene que ser el creyente? Mantenerse en Cristo. En obediencia, en sometimiento, en fidelidad, obedeciendo y viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Gloria a Jesús. El versículo 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, oiga bien, para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, oiga bien, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Condenó al pecado en la carne. La ley puede hacer muchas cosas, ¿no es cierto? ¿Qué ley? ¿A qué ley se refiere? A la ley mosaica, a la ley de Moisés. Puede hacer muchas cosas, como por ejemplo, ¿qué? O sea, lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. No, esa es la ley. Gloria al Señor. Si la ley puede hacer muchas cosas, nos puede guiar, ¿no es cierto? Nos puede enseñar y nos puede contar acerca del carácter de Dios. Pero la ley no puede dar energía, no puede dar poder a nuestra carne. Gloria al Señor. Nos puede dar el estándar de cómo vivir, pero no puede darnos el poder para agradar a Dios. ¿Qué hacía la ley en el Antiguo Testamento? ¿Justificaba? Condenar. ¿Justificaba? No. No. ¿Qué hacía la ley? Condenaba. La ley señalaba el pecado, pero no te redimía y no tenía poder de redimirte del pecado. La ley. Por eso, ¿se acuerda usted cuando llegaron aquellos religiosos donde Jesús con piedra en mano? Pienso que a cada uno llevaba una piedra en cada mano. Llegaron de Jesús. Jesús dijeron, a esta pecadora la hemos encontrado en el acto mismo de adulterio. Oiga lo que dice. Y Moisés nos mandó, dice, apedrear a tales mujeres. ¿Qué dices tú? Dijo el Señor. ¿Ah? ¿Qué dices tú? Y Jesús dijo, bueno, si así está escrito en la ley, pero entonces dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, dijo. ¿Cuántos la lanzaron?
Ninguno. ¿Por qué? Porque no hay nadie, ni uno, que pueda y que pudo cumplir la ley. Solamente Cristo. Solamente Cristo. Jesús dijo: yo no he venido a abrogar o a quebrantar, sino a cumplir la ley. Y Él fue el único que la pudo cumplir. Él fue el único que la pudo cumplir, porque nadie, no había nadie y no habrá nadie que la pueda cumplir como la cumplió y la obedeció Cristo Jesús. Sí, amado. Si la ley no tenía ningún poder para darnos nosotros, equiparnos para que pudiéramos agradar a Dios o vivir una vida agradable, una vida, aleluya, que trajera honra y gloria al Señor, Dios tuvo que enviar a su Hijo. Envió a su Hijo en la misma débil condición del hombre pecador y como sacrificio por el pecado, para de este modo condenar al pecado en la propia debilidad de nuestra condición. Y lo hizo para que podamos cumplir con lo que la ley exige. Con lo que la ley exige. Pues ya no vivimos conforme a la naturaleza del pecado o del hombre pecador. Ya no vivimos así, sino conforme al Espíritu. Era imposible para la ley reproducir justicia en el hombre. Ahora, eso no era una falla de la ley. La ley era buena. Sí. Entonces, ¿dónde radicaba el problema? En el hombre. Por cuanto es carne y es débil. El hombre es débil. Si no, Jesús no hubiera recomendado, ¿verdad? A la verdad, dijo: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Gloria a Dios. Ay, es que bien lo dice la Biblia, pastor, que la carne es débil y por eso yo soy débil, pastor. Como aquel que andaba en silla de ruedas. Dijo: pastor, pastor. ¿Qué pasó, hermano? La carne, pastor, la carne. Me trae cortito, pastor. La carne me llega. Me trae corto la carne, pastor. No sé qué hacer. ¿De qué habla, hermano? Le dice el pastor. La hermana que viene a hacer la iglesia, pastor. La carne está cerca, pastor. Y aquella ancianita, ¿no es cierto que es la ancianita, hermana Angela? Hermana, bueno, Dios la tenga en gloria, ¿verdad? Yo creo que ya hasta pasó a la presencia. Ancianita, hermana, que le encantaba arreglar las flores, limpiar la iglesia. Ella en lo que tenía que hacer, hermano Pineda, ahí hacer la iglesia y hacía todo. Pero aquel carnudo en silla de ruedas te botaba en la viva chuleta, hermano. Decía: la carne me llega y me trae cortito, decía. No sé que si vaya a soportar. Y la anciana, más nada que ver. Nada que ver. Si no había ningún problema con la ley. El problema era con el hombre, por cuanto el hombre es débil. No tiene poder. Gloria al Señor para siempre. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Ninguna parte de una persona está libre de pecado. Y el creyente no puede guardar toda la ley. El único, aleluya, bien en un creyente es la presencia del Espíritu Santo. La ley no podía hacer nada. No. Se lo voy a ejemplificar. Es como aquella madre de familia que va al mercado y se compra un trozo de carne para hacer un asado. Va, lo lava y lo mete al horno. Y en eso suena el teléfono. Y aquella madre, ama de casa, va y comienza a hablar por teléfono.
Y la plática se alarga y se extiende, como muchos, ¿verdad? Creyendo. Se alargó la plática y de repente se acuerda el ama de casa que tiene el asado, la carne en el horno. Y cuando va, hay un humazón por todos lados. Abre el horno y coge, óigame bien, un tenedor. Un tenedor. ¿Cómo dicen los hermanos? Un trinche, dicen, ¿no? Un trinche, páseme el trinche. Agarra el tenedor o el trinche o como usted le llame. Y va y mete el trinche o el tenedor en la carne y quiere sacar la carne. Pero ¿qué pasa? Que cuando mete el tenedor no puede sacar la carne. Porque la carne se ha recocido y se ha quemado. Ha perdido su consistencia. ¿Qué necesita entonces ahora? Necesita una espátula. Como esas para voltear pupusa, ¿verdad? Pero de las grandes. Mete la espátula debajo de la carne y entonces sí, extrajo la carne, aunque estaba recocida y había perdido su consistencia. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Cuál es el...? Se me dio la palabra. Dilema, moraleja. La moraleja, gracias. Es que no había ningún problema con el tenedor. No. El problema estaba en la carne. Porque la carne estaba recocida y estaba débil. Estaba demasiado quemada, suave. No podía. El tenedor tipifica la ley. Buena. Pero se necesitaba un instrumento mejor, por así decirlo. Una espátula. Que viene representando al Espíritu Santo, el sacrificio de Cristo, y que vino y entonces sí pudo levantar aquello que ya estaba echado a perder. Gloria a Cristo, aleluya. Y eso fue lo que Cristo hizo con nosotros. Amén. Cuando nosotros ya no había esperanza, estábamos echados a perder, el Señor llegó a nosotros. Y ahora usted y yo podemos disfrutar de esa gloriosa bendición. Aleluya. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo ha venido a darnos vida en Cristo Jesús. ¿Quién nos levanta? El poder del Espíritu nos levanta para poder vivir una vida agradable para el Señor. La ley no podía derrotar al pecado, solamente, aleluya, podía detectarla, podía señalar el pecado. Solamente Jesucristo puede y pudo y podrá derrotar al pecado. Y Él hizo exactamente eso a través de su obra en la cruz del Calvario. Gloria a su nombre, aleluya. Así que usted y yo, olvídese de las penitencias que dice la tatarabuela, tatarabuelo, o que dice la mamadrina o el padrino, o quien diga, aleluya, esos sacrificios que con velas negras, rojas, amarillas, o que arme un arco iris de velas y que se las prenda al santo fulano a la santa muerte. Nada de eso tiene poder para poder liberar al hombre del pecado. Solamente el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario fue suficiente para libertar al hombre del pecado. Y es lo que el mundo necesita escuchar, es lo que los hombres necesitan oír, que Cristo Jesús es el único que trae esperanza, al que restaura, que perdona al hombre de su vida de pecado. Es el único que puede restaurar y liberar al hombre de la esclavitud del pecado y de la muerte. Él es el único, no hay nadie más. No es Alcohólicos Anónimos que pueda ayudar al alcohólico. No, no, no. No es esos centros, aleluya, bien intencionados, aleluya, de querer ayudar a los drogadictos. Aleluya, pueden detener y pueden hacer que el drogadicto, aleluya, se rehabilite un par de semanas, pero volverá a ser el mismo. Porque el problema no es con terapia, el problema está aquí adentro, y el que sabe tratar con el corazón y con la vida del hombre se llama Cristo Jesús. Y de ahí no hay nadie más, amado. Él es el único. Él es el único. No hay nadie más. Él es el que tiene el poder. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El pecado fue condenado en la carne de Jesús, cuando llevó la condenación que nosotros merecíamos. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. Y como estamos en
Cristo, la condenación que merecíamos nos pasó por alto, porque Jesús ocupó nuestro lugar en esa condenación. Él ocupó nuestro lugar y nos declaró inocentes. Versículo 4. Gloria al Señor. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, oiga bien, conforme a la carne. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andamos conforme al Espíritu. Los requisitos justos que la ley moral de Dios demanda en términos de pensamiento, palabras, obras, el aspecto ceremonial de la ley mosaica se ha puesto a un lado. Hoy usted y yo llegamos a la casa de Dios y ya no como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Cómo tenía que llegar el hombre en el Antiguo Testamento? Llegaba al templo y traía su ofrenda. El más pobre traía unas palomas, tórtolas, una ovejita, y el que podía, ¿verdad? Traía pues lo más grande, ¿no es cierto? Ahora usted y yo no traemos, ¿alguien ha entrado algo con una oveja, hermano Juan? ¿Con algún par de palomas por ahí? Las cacatúas. Con las cacatúas, cuidado con las cacatúas, hermano, no va a ser que Gabriela vaya a venir a sacrificar al altar. No, Gabriel, prohibido. No, ya no traemos animales. No. Ahora, en lugar de traer los animales, traemos nuestra propia vida y la presentamos en el altar del Señor. Aleluya. Sí. Pablo lo dijo en Romanos 12, ¿verdad? Se preséntate tú mismo en sacrificio vivo y agradable. En sacrificio vivo y agradable. Tenemos que presentar nuestro ser. En el Antiguo Testamento había tanta ceremonia, había tanto rito, había tanta cosa que hacer en el Antiguo Testamento, pero todo eso quedó a un lado. Hoy usted y yo ya no traemos animales. Antes ni siquiera el pecador penitente presentaba el sacrificio. ¿Qué hacía? El que traía su sacrificio se lo daba al sacerdote. Lo único que tenía que hacer es poner la mano sobre el animal. Y el animal ocupaba el lugar del pecador. Y el sacerdote era el que sacrificaba ese sacrificio en el altar. Eso es lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Sí, gloria al Señor, pero todo eso quedó a un lado. Ahora, la responsabilidad básica del aspecto civil que muestra la aplicación de la ley moral en una comunidad ha sido transferido al gobierno humano. Mire cómo Dios es tan ordenado. Están las ceremonias religiosas que se practicaban. Estaban las leyes morales y civiles que se encargaban las autoridades, y eso lo ha pasado el Señor a las autoridades humanas. Romanos 13, del 1 al 7, nos habla de las autoridades establecidas en el mundo. Porque no hay autoridad si no es que no haya sido establecida por Dios, y Dios se las ha entregado a ellas. Si usted lee del 1 al 7, se dará cuenta que la ley ha sido establecida para los que la violan. Y lo tienen que llamar al orden. Gloria al Señor. Ahora bien, la ley moral encuentra su base en el carácter de Dios y se presenta en forma clara en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no han pasado de moda. No. La ley moral de Dios se sigue aplicando aún para el creyente contemporáneo. Sí, sí. Ahí está la ley moral de Dios. Y uno tiene que acatarse a esas leyes morales. ¿Tiene que? No ha pasado al olvido. No. Gloria al Señor. Y entonces vemos, y lo podemos ver en forma más condensada, en lo que dijo Jesús. De amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Y esto nunca ha sido abrogado. No. Y encuentra su fuente en el nuevo pacto. Todo creyente encuentra en ella la norma de conducta, aleluya, que debe de cumplirse. Ahora bien, la ley todavía refleja el carácter moral de Dios
y su voluntad para cada uno de sus criaturas o de los creyentes. La ley moral. La ley moral. En el versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, debido a que Jesús, oiga bien, cumplió la justicia de la ley, y porque estamos en Cristo, la ley se cumplió en nosotros. Oiga bien, la ley es cumplida en nosotros en cuanto a la obediencia, porque la justicia de Jesús nos representa. La ley es cumplida en nosotros en cuanto al castigo. ¿Por qué? Porque cualquier castigo demandado por la ley fue derramado sobre Jesús. Todo lo que la ley exigía, aleluya, Cristo la cumplió y pagó y cumplió, aleluya, para que usted y yo no tuviésemos que pasar por esos castigos. Cristo cumplió todo lo requerido por la ley para nuestra justificación. Entonces, por cuanto Cristo lo hizo, eso fue traspasado a nosotros. No es que hemos obtenido una mejoría, sino que hemos sido transformados. Una cosa es, ¿verdad?, que usted venga y diga, hermano Eric Mendoza, por favor me hace desaparecer esa señal que está ahí de una mancha. Dice, no, pastor, ¿para qué vamos a gastar tanto? Le vamos a lijar y le vamos a pasar una manita de gato ahí de pintura y ya quedó. ¿Qué se hizo? Se cubrió. Se escondió, pero no se hizo cambios, no se restauró. A que venga el hermano Maldonado y dice, no, pastor, mejor vamos a quitar esa pared y le vamos a poner tallos de diferente diseño y usted va a ver que eso se va a ver más bonito. Entonces, ¿qué se hace? Al poner tallos se está transformando, y eso es lo que el Señor hizo con nosotros. Nos transformó. No solamente nos dio una medio mejoría, no, nos transformó. Nos hizo nuevos. Sí, nos hizo nuevos. Pablo no dice que nosotros cumplimos la justicia de la ley. Él no está diciendo eso, que nosotros lo cumplimos. Él dice que la justicia de la ley es cumplida en nosotros, se ha cumplido en nosotros. No es cumplida por nosotros, sino en nosotros. Jesús es nuestro sustituto. Jesús fue tratado como un pecador para que nosotros pudiéramos ser tratados como justos. Como justos. Lo que la ley no podía hacer, el Espíritu Santo lo hace. El Espíritu Santo puede hacer al escribir la ley en nuestros corazones y nos da el poder para obedecerla y para vivir y agradar a Dios cada día. Y recuerde, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No es una amonestación. O sea, que no se enoje cuando alguien le diga, gloria al Señor, como decía el finado siervo de Dios. Uno llegaba a la iglesia y él parado en la puerta y se le quedaba viendo bien serio a uno. Y hacía así con los lentes. Dios lo bendiga, decía. Hermanito, ¿en la carne o en el espíritu? Y habían algunos que bajaban la vista y decían, ¡ay, hermano pastor! ¡Aleluya! Sí, así le decía. En la carne o en el espíritu, le decía. Y no se reía, en serio. En el espíritu, no, pasa. No era que no lo dejaba pasar a uno, pero sí lo detenía uno ahí y lo ponía pues al creyente en que pensar. Gloria al Señor. Sí, y Pablo dice que no andamos conforme a la carne, sino tenemos que andar conforme al Espíritu. No es una amonestación, sino una declaración, una afirmación que usted y yo debemos de andar en el Espíritu. En el Espíritu. Y esto se aplica a todos los creyentes. Andamos se refiere a un estilo de vida, y esto incluye hábitos, conducta, decisiones, aún la manera de pensar, la manera de proceder, la manera de hablar. Y si tenemos morando al Espíritu Santo en nosotros, ese Espíritu que mora en el creyente reflejará en su vida diaria los frutos que tiene que dar una vida conducida, guiada, manejada, controlada
por el Espíritu Santo de Aleluya. Dios. Alabado sea Cristo. Lo voy a dejar ahí porque hay algunos que veo que como que me quieren empezar a llamar. Pero es lo que Cristo ha hecho por usted y por mí. Nos ha libertado del pecado. Sí. Ahora ya no estamos más. No, ya no más. Bajo la ley del pecado y de la muerte. Ahora tenemos vida. Y la vida que tenemos y disfrutamos nos la ha dado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos se gozan por eso? Póngase de pie. Gracias, Padre amado. Gracias te damos en esta hermosa hora por tu bendita palabra. Señor, te suplicamos en esta hora, Señor, que seas tú glorificándote cada día más y más en nuestras vidas. Estamos agradecidos, Padre, por todo lo bueno y maravilloso que tú has sido. Estamos agradecidos, buen Dios de la gloria. Y te suplicamos, mi Señor, que seas tú glorificándote, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Bendice cada vida presente, Señor. Cada dama, caballero, joven, señorita. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Padre eterno de la gloria, bendito y adorado sea tu santo nombre. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno y maravilloso. Dándonos vida, Señor, y libertándonos del poder del pecado y de la muerte. Hoy disfrutamos de esa vida que solamente tú nos das. Señor, te damos a ti toda la honra y toda la gloria. Ayúdanos cada día a vivir conforme al espíritu de vida que tú nos has dado. Ese espíritu que controla, que domina, que nos guía cada día. Señor, como tú lo dijiste, os enviaré el espíritu de verdad, el cual os guiará hacia toda justicia y hacia toda verdad. El espíritu al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce y no puede habitar en ellos. Mas sin embargo, en cada uno de tus hijos, Señor, que hemos confesado, Señor, con nuestros labios que tú eres el Señor de nuestras vidas y Salvador, podemos gozar y disfrutar de esa presencia divina de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, gracias. Ayúdanos cada día a seguir honrarte, a seguir glorificando tu nombre, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En esta hora, si usted necesita y desea la oración, el altar está abierto. O para los que nos ven a través de las redes sociales, si usted desea entregar su vida a Jesucristo, si usted está viviendo lejos o fuera del Señor, esta es una buena oportunidad para que usted venga y entregue su vida a Cristo. Reconcíliese o acéptelo si no lo ha aceptado en ningún momento. Si en nuestros medios hubiese alguna vida que necesita a Cristo o quiere entregar su vida al Señor. No sé si Pedro, ¿verdad?, ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. ¿Sí lo ha aceptado? Bueno, qué bueno. Pues le insto a que siga buscando de Dios si usted ya le entregó su vida a Él. Pero si aún todavía no, es una buena oportunidad para que usted le rinda su vida al Señor. Sí, la salvación y la puerta de la salvación está abierta si usted desea entregarle su vida al Señor Jesucristo. Amén. Pero si en las redes sociales hubiese alguien, ¿verdad?, que quisiera, simplemente repita esta oración juntamente conmigo. Señor Jesús, en esta hora te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Reconozco mi pecado y reconozco que soy pecador. Te pido que me perdones y me limpies de todos mis pecados. Señor, te recibo y te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Entra a mi corazón y haz morada en él. Y anota mi nombre en el libro de la vida, y que tu Espíritu Santo ponga el gozo de la salvación en mi corazón. Señor Jesús, gracias por perdonarme y limpiarme de todos mis pecados.
te pido que me ayudes a serte fiel cada día y coronar esta carrera con victoria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, le quiero felicitar y le quiero animar a que siga adelante, que lea su Biblia o hágase de una Biblia si no tiene una, y congréguese en una iglesia donde se predique la verdad y se predique a Cristo, y manténgase firme y fiel hasta el final. Gloria al Señor, y que el Señor los bendiga. Y recuerde, Maranata, Cristo viene pronto. Será hasta una próxima oportunidad. Amén. Que Dios nos bendiga.